Y vamos a profundizar en este tema. Ya estamos en contacto con el abogado constitucionalista Martín Rizo. Martín Rizo, gracias por estos minutos, por atendernos este mediodía en BTV Noticias. Con mucho gusto. Bueno, concretamente, ¿qué es lo que dice la Constitución sobre el derecho a la salud para empezar a conversar respecto a si un proyecto de estas características podría o no ser violatorio de la Constitución? Sí, la Constitución dice muchas cosas en materia de salud, pero la norma central para esto es la oración final del artículo 44. Esta oración final es yo diría que es una disposición constitucional europea en una constitución latinoamericana, y lo que dice es que si una persona no tiene recursos suficientes como para pagar su tratamiento médico, el Estado se lo tiene que proporcionar en forma gratuita. Es una disposición muy igualitaria, dos personas con la misma enfermedad, una puede pagar el medicamento y otra no, bueno, las dos personas van a recibir el medicamento que corresponde. Esta es la orientación constitucional desde hace muchísimas décadas y es la pauta muy clara que tenemos en la materia. ¿Qué es lo que está pasando en los hechos? Y bueno, en los hechos nos encontramos con situaciones, por ejemplo, para determinada enfermedad, la FDA, que es la agencia reguladora más importante del mundo de Estados Unidos, nos dice que el medicamento apropiado es la droga A. La EMA, la Agencia Reguladora Europea, también nos dicen que es la droga A. La cátedra correspondiente de la Facultad de Medicina también nos dice que es la droga A, pero el Ministerio no lo ha incluido todavía en sus protocolos. Bueno, en esos casos son los que se promueven acciones de amparo y a veces los jueces hacen lugar. Y hacen lugar con razón, con fundamentos más claros, porque es indudable que esa es la droga que corresponde para esa enfermedad. Por supuesto que también hay acciones de amparo muy mal fundadas, que deberían ser rechazadas o que son rechazadas, pero yo diría, la inmensa mayoría de las acciones de amparo tienen razón los amparantes y tienen muchos argumentos que justifican su posición. Claro, lo cierto es que en el último tiempo se ha multiplicado el presupuesto que tiene que destinar el Ministerio de Salud Pública para este tipo de recursos de amparo, porque hay muchos jueces que, como bien tú señalabas, están haciendo lugar. Y entonces la pregunta que cabe es, ¿una iniciativa que impida que todo lo que no está establecido en esta canasta de medicamentos, que por cierto es una lista que decide la autoridad sanitaria, que si se impide, ¿se estaría violando la Constitución tal cual de lo que sabemos hasta ahora del proyecto? Claro, para contestar definitivamente esa pregunta tendría que leer el proyecto articulado, el proyecto concreto que todavía no lo conocemos, o por lo menos yo no lo conozco. Yo diría que en líneas generales apunta a un problema de constitucionalidad, porque va a haber casos en que va a haber fundamentos más que suficientes para recibir determinado medicamento y a la persona se la rechazarían justamente por esta iniciativa que se está tomando. O sea, no puedo afirmar una inconstitucionalidad en forma tajante, pero parece que se empieza a avanzar en ese sentido. Bien, ¿y qué consideraciones deberían tenerse en cuenta? Y teniendo en cuenta que, bueno, la Constitución es una norma que está por encima, pero a su vez al mismo tiempo los avances en salud van cambiando y las nuevas investigaciones, etcétera, están modificándose todo el tiempo. ¿Qué cuestiones en ese marco tendrían que tenerse en cuenta justamente para evitar caer en inconstitucionalidades? Mire, yo creo que lo primero que tenemos que hacer en Uruguay, no sé si existe algún estudio, pero debería hacerlo con transparencia y con garantías, es saber exactamente de qué estamos hablando. Somos menos de 4 millones de habitantes, cuáles son las personas que están enfermas, cuáles de esas personas precisan estos medicamentos, y al saber exactamente qué es lo que le va a costar esto a Uruguay. Si a Uruguay esto le cuesta 10, 20 millones de dólares, en el presupuesto del Estado estamos hablando de cifras que son absolutamente insignificantes. Claro, si estamos hablando de 5.000 millones de dólares sería distinto. Yo creo que lo primero que hay que hacer es un estudio serio, transparente, que dé todas las garantías para saber de qué estamos hablando, porque en realidad se habla de que es muy caro, pero no sabemos de cuánta plata estamos hablando. Martín Rizo, muchísimas gracias por estas apreciaciones y bueno, ya habrá oportunidad una vez que se conozca el articulado de este proyecto para volver a conversar. Con mucho gusto.